Hola a todos, bienvenidos. En este video vamos a ver el tema de operadores en Java, llevando a la práctica lo que eh, se ha visto en la entrada del blog. Y bueno, los operadores son elementos que, unidos a los operandos, forman expresiones, y las expresiones, al ser evaluadas, devuelven un valor o un resultado. Ya vamos al ejemplo. Yo tengo declarado una clase, creado una clase, mejor dicho. Y bueno, vamos a ver primeramente los operadores aritméticos. Los voy a copiar de los que he puesto la entrada del blog para hacerlo más rápido y no demorarnos mucho en esto. Únicamente lo que voy a explicar. Entonces, primeramente tenemos los operadores aritméticos. Bueno, los operadores aritméticos nos permiten realizar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Y bueno, primeramente he declarado una variable que se llama suma, y en suma he puesto una expresión en la que tengo operadores de suma y resta. Como habíamos visto en el blog, en la entrada del blog, los operadores, en este caso de suma y resta, tienen la misma precedencia. En este caso nos dice la regla que debemos operar siempre desde la izquierda hacia la derecha. Entonces tenemos que operar siempre desde la izquierda hacia la derecha. Primero 20 menos 5, el resultado de esto lo vamos a sumar a 10 y así sucesivamente. Total, el resultado nos da 29. En la línea 11 hay otra expresión, y esta expresión ya es un poquito más compleja, en la que hay operadores de resta, división y multiplicación. En este caso, la precedencia mayor la tienen los operadores de multiplicación y división sobre el operador de resta. En este caso separamos los dos, y bueno, como la división y la multiplicación tienen la misma precedencia, hacemos la operación desde la izquierda, perdón. Y sería la división de 15 entre 3, luego la multiplicaríamos por 2 y finalmente se restaría el valor de 20. En este caso hemos utilizado la precedencia de operadores, ¿sí? Y cuando tenemos operadores del mismo tipo, hacemos la operación desde la izquierda. La ejecuto la aplicación para poder ver, y bueno, el primer valor de la suma, que es la operación sencilla, operadores de suma y resta, me da 29, y la operación, que es un poquito más compleja, y utilizando operadores de suma, resta, multiplicación, tengo el resultado de 10. Luego vamos a ver los operadores relacionales. De la misma manera, utilizo los que ya puse en la entrada del blog. Y bueno, en este caso, cuando voy a utilizar operadores relacionales, el valor que me van a dar es un valor booleano, true o false. Entonces, para esto declaro una variable que se llama estado, y declaro una variable entera A, una variable B, las cuales las voy a comparar. Entonces, en la siguiente línea asigno a estado la expresión A mayor que B, y en estado se va a almacenar el valor de lo que se evalúe A mayor que B. En este caso, el resultado que me va a dar es un resultado tipo false, porque A es menor que B. Entonces estado va a almacenar false. Lo ejecutamos y es correcto, no, me da false porque A es menor que B. Bueno, y así podemos ir modificando, recordando que los tipos de operadores relacionales son mayor, menor, menor o igual, mayor o igual, diferente y igual. Y también recordar la precedencia o el orden en que tienen, ¿sí? En el caso que tengamos varios del mismo tipo. Luego vamos a evaluar o vamos a ver el ejemplo de los operadores lógicos, ¿sí? Los operadores lógicos, asimismo como los operadores relacionales, me devuelven un valor true o false. Bueno, primeramente también declaro una variable estado, y en estado voy a almacenar la expresión de evaluar true y true con el operador AND. Las reglas de este operador nos dicen que para que la evaluación, al evaluar un operador AND, me devuelva true,
ambos operandos deben ser verdadero. Entonces en este caso el operador AND se va a evaluar como true. Caso contrario va a ser false, ¿sí? Entonces si aquí yo le pongo false, el resultado del operador AND me va a devolver falso, ¿sí? Luego tenemos el operador OR. Y bueno, el operador OR también los operandos deben ser true o false. En este caso las reglas del operador OR nos dicen que para que al evaluar una expresión con el operador OR, un operando debe ser true para que la expresión sea true, caso contrario va a ser false. Entonces aquí, si queremos que al evaluar esa expresión nos dé verdadero, al menos un operando debe ser true, no importa el orden, puede ser primero o segundo, pero para que nos dé true debe por lo menos ser un operando verdadero. Y la operación de negación lo que hace es negar un valor booleano. Si en este caso pongo false y le antecedo el operador de negación, el resultado va a ser true, ¿sí? Y si yo pongo true, el resultado va a ser false. Lo que hace es negar. Entonces en este caso va a ser false. Y por último vamos a ver una mezcla en la línea 16. Esta es una mezcla de los operadores. En este caso hay que ver las reglas de precedencia. Primeramente lo que nos dice las reglas de precedencia que se ejecuta bueno, se lleva a cabo el compilador, ejecuta primero la operación con el operador de NOT. Ese es el que tiene mayor precedencia. Luego el que tiene precedencia es en este caso el operador AND. Y como podemos ver, primero se ejecuta el operador NOT, que esa es una expresión verdadera, la vuelve falsa. Y luego tenemos que operar tenemos que realizar la operación con los operadores AND, que son los de mayor precedencia con el OR. Y como tenemos dos operadores AND, los ejecutamos o hacemos la operación desde la izquierda. Entonces evaluamos entre true en true, que nos devuelve verdadero. Entonces nos queda la expresión true or false and false. En este caso, como el operador AND tiene mayor prevalencia sobre el OR, ejecutamos la expresión con los operandos de la parte que tengo seleccionada. En este caso, como es un AND, me va a devolver false. Y por último evaluamos la expresión. En este caso, como es un OR y las reglas del OR nos dicen que para que la expresión sea verdadera, un elemento o un operando debe ser verdadero. Entonces lo ejecutamos y bueno, en el primero nos dio false, sí, porque está un operador es true y el otro es false. En el siguiente nos dio verdadero porque un operador es true. Y en la línea 13, que estamos evaluando el operador NOT, nos dio falso porque está haciendo la negación. Y en el que pusimos todos los operadores lógicos, nos dio true, ¿sí? Entonces esta es la forma de cómo evaluar o de cómo se evalúan los operadores lógicos. Luego vamos a ver otros operadores. En este caso son los operadores de incremento y decremento. Estos operadores tienen o se utilizan para incrementar o decrementar en uno a una variable. Hay una ligera particularidad o forma de expresarlo. La forma de postfijo y la forma de prefijo. Sí, la forma de postfijo es cuando se lo pone delante de la variable, ya sea para incremento o para decremento. Y prefijo cuando se lo pone antes de la variable, igual en incremento o decremento. En realidad ambas formas de postfijo y prefijo hacen lo mismo, incrementan o decrementan en uno.
Pero hay una particularidad, como les decía. Entonces en este caso he declarado dos variables, la variable a y la variable b, que están en 0. Entonces en la primera, en la línea 10, en la primera impresión de a, borremos un momento esto. En la primera en la impresión, en la línea 10, imprime el valor de a en postfijo, ¿sí? Y bueno, aquí en teoría diríamos que va a incrementar en 1, ¿sí? Pero si yo imprimo la variable, veo que tiene igual 0. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando se utiliza postfijo, la variable se actualiza en la siguiente línea. Es decir, aquí se actualizaría con la variable a en 1, pero en la línea 11. Entonces, si la imprimo, vemos que ya me imprimió la variable actualizada, ¿sí? Ahora vamos a ver la variable, o mejor dicho, la forma de prefijo. La forma de prefijo es poniendo el operador antes de la variable. Y si en este caso la variable se actualiza en la misma línea donde yo la utilizo. Entonces si vuelvo a imprimir, bueno, tengo a que está en postfijo y se actualiza en la siguiente línea de código, es decir, en la 11. Bueno, puede estar en la 13 si es que le doy más espacio, ¿no? Pero ahora imprimo, luego imprimo la variable b con prefijo, es decir, antes de la variable, con el operador antes de la variable, y esta sí me imprime ya con el valor de b en 1. Entonces la variable en prefijo siempre se actualiza en la misma línea, mientras que la variable en postfijo se actualiza en la línea siguiente, el valor incrementado. Bueno, y finalmente vamos a ver los operadores de asignación. El operador de asignación o los operadores de asignación lo que me hacen es, bueno, asignar en una variable un valor. Tenemos los operadores de multiplicación igual, división igual, más igual, menos igual, y el que los hemos venido utilizando en los ejemplos anteriores, que es el igual. Yo he declarado aquí una variable en línea 7, y bueno, esta variable lo que me dice es que aquí utilizo el operador de asignación, y lo que hace es asignar lo que tengo en la parte derecha a la variable que está en la parte izquierda. Es el más básico, lo hemos utilizado en los ejemplos anteriores. Ahora también tengo el operador de asignación en esta forma, ¿sí? Que es multiplicación igual, y lo voy a utilizar con esta misma variable que está declarada en la línea 7. Y bueno, lo que hace esto es multiplicar, asignar a a y lo que tiene a multiplicado por a. Aquí le he puesto en comentarios qué es lo que hace. Hace esto, ¿sí? Sí, es una forma más abreviada de hacerlo, de utilizar menos, digamos, una expresión más corta. Y esto lo encontramos en algunos programas, en algunos ejemplos. Puede ser con el más, puede ser con el menos. Si es que fuera con el menos, lo que hace es restarle a lo que tiene a, que sería a menos a, le asigno a. En este caso lo voy a dejar solo con la multiplicación y le voy a ejecutar. En este caso a tiene 5, y aquí lo que haría es multiplicar, asignar en a, multiplicando a por a. Ejecutamos y nos da 25. 5 que tenía asignado y multiplicados a por a, asignados en a. Eso es básicamente los ejemplos de los operadores en Java. Tener en cuenta que cuando se utilice varios operadores, como los que hemos visto en la entrada del blog, operadores relacionales, operadores de incremento, aritméticos, hay que tener en cuenta la tabla de precedencia. Entonces, de acuerdo a esta tabla de precedencia es lo que se van a ejecutar, y el resultado va a ser de acuerdo a la precedencia que tenga cada uno.